Desde la redacción integrada de Grupo Extra en San José, Costa Rica. Esto es Extra Noticias. Mesa de análisis. Con Alejandro Broque y Gabriela Muñoz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Extra Noticias. En los próximos minutos repasamos las noticias más importantes de este jueves. Iniciamos con las informaciones. Una niña de 5 años murió en el hospital de Los Chiles luego de que las 2 personas con las que viajaba en una moto fueran atacadas a balazos. Al final todos fallecieron, pero para conocer los detalles de esta noticia vamos con Cristian Fallas, que nos informa desde el lugar. Cristian. Pasada las 2 de la tarde, reporta el OIJ este incidente en Coquital de Los Chiles, acá en la zona norte de nuestro país, donde la fuerza pública atiende de manera primaria este incidente y se encuentran con esta lamentable escena donde habían 3 personas heridas por arma de fuego. Se trata de una mujer nicaragüense de apellido Guzmán, de 26 años de edad, quien falleció en el sitio casi de manera inmediata, de acuerdo al parte de la policía. También un hombre adulto, quien no ha podido ser identificado todavía por parte del OIJ, y también lo más lamentable, una pequeñita de tan solo 7 años de edad, a quien encontraron aún con vida y fue trasladada evidentemente de urgencia hasta el hospital de Los Chiles, donde reportan después, pocos minutos después, lo que fue el fallecimiento de la pequeñita, de manera tal que se convierte en otra víctima menor de edad en nuestro país, de acuerdo a los informes que tiene el organismo de investigación judicial. Acá lo que ocurre, la manera preliminar de la dinámica es que ellos iban en esta motocicleta, los 3, al parecer la pequeña había en medio de los 2 adultos, son alcanzados por al menos 2 motorizados, quienes abrieron fuego de manera indiscriminada, acabando con la vida en el sitio de los adultos y luego de la pequeñita en el centro médico. El OIJ está recabando lo que se puede de testimonios en unas zonas solitarias. Hay que recordar que estas calles se comunican, son fincas productoras de cultivos, y también lo que son hortalizas, por ejemplo, también ganadería y también piña, que se da mucho en esta zona de nuestro país. Para que usted se ubique un poco mejor, este incidente se da aproximadamente a unos 25-30 minutos en vehículo de la vía principal que lleva a Los Chiles y a este punto conocido como el cruce hacia Santa Fe. Ahí es donde se da este ataque mortal, de manera tal que es un triple homicidio que se suma en nuestro país. El OIJ recogió varios casquillos de arma de fuego en el lugar y por supuesto que este caso se mantiene en investigación, primero para identificar al adulto en este caso, y también saber exactamente cuál relación o qué relación tienen estas 3 personas, donde lamentablemente también fallecen estas 2 mujeres, esta nicaragüense de 26 años y la pequeñita de tan solo 7 años de edad en el hospital de Los Chiles. De momento, la información que trasciende desde ese sector de nuestro país es el informe de Cristian Fallas Vidal. Estas noticias. Gracias, Cristian, por este reporte. Vamos a otras noticias. La policía inició operativos nocturnos con los helicópteros que fueron donados por el gobierno de los Estados Unidos. Las aeronaves brindarán apoyo en caso de intervenciones en los barrios más peligrosos del país. Alberto Cuadra nos amplía desde San José. Muchos de los vecinos de sectores como Guadalupe, Moravia, también sectores como Pavas y también Desamparados, están reportando de que durante horas de la noche se están llevando a cabo recorridos por parte de helicópteros y también algunas avionetas por parte del Servicio de Vigilancia Aérea, y es por esto que pues se está informando por parte del Ministerio de Seguridad Pública que se está realizando una serie de operativos que se llaman aire y tierra. Estos operativos lo que conllevan es acompañar a los oficiales de la fuerza pública que están realizando algún tipo de intervención, sobre todo en estos lugares, para obviamente identificar desde el aire, también mediante el uso de helicópteros y también algunas cámaras especiales, la situación de que algunas personas quieran fugarse o algún tipo de movimiento extraño que puedan observar desde las alturas. Veamos la siguiente información sobre estos operativos aéreos que está realizando actualmente esta fuerza policial de nuestro país, que intentan también de alguna u otra manera también detener los homicidios y amedrentar un poco a algunas de las bandas delictivas de nuestro país.
El vuelo nocturno de aeronaves equipadas con reflectores y luces especiales para patrullajes llamó la atención de quienes los oyen y los ven pasar. Se trata de sobrevuelos preventivos en sitios estratégicos y más peligrosos en el país. Sí, es sumamente importante. No es solamente con drones, no es solamente con el personal que ingresa por tierra, a pie, en patrulla o en motocicleta, bicicleta o cualquier otro medio de transporte, sino el tema del trabajo, el apoyo aéreo. Este tipo de aeronave cuenta con capacidad para el piloto y 14 pasajeros más. Además está equipada con un rotor principal en la parte superior y un rotor de cola más pequeño y puede cargar casi 1,4 toneladas. También alcanzar velocidades de hasta 268 kilómetros por hora. Muchos de esos sobrevuelos se realizan en coordinación con otros cuerpos policiales para reforzar operativos en tierra. El apoyo aéreo con un helicóptero es sumamente importante, no solamente por el hecho de que resguarda al personal, lo orienta, lo guía sobre los desplazamientos, lo cual esto nos permite tener esa percepción o ese enfoque desde el aire y que los oficiales que están operando la aeronave, que funcionan como guías a los oficiales en tierra, pues es de vital ayuda, sino también el efecto disuasorio que esto genera en la ciudadanía, en la delincuencia especial. En estos días los operativos contaron con refuerzo aéreo en sectores como Tibás, León 13, Curridabat, Tejarcillos de Alajuelita, María Reina, lo mismo que en Santa Rita, en el Infiernillo de Alajuela, entre otros. Los helicópteros asisten a las autoridades policiales principalmente en la lucha antidrogas, pero también se usan en labores de ayuda humanitaria. Como vimos, lamentablemente también este año ha iniciado con bastantes homicidios, con algunos sectores muy conflictivos, donde se han dado asesinatos, sobre todo se van a estar enfocando durante las próximas noches y fin de semana en la zona de la California, donde se va a dar una intervención por parte de la Policía Municipal y también de la Fuerza Pública, y también en el sector de Atillo y Alajuelita por parte del Servicio de Vigilancia Aérea. Desde San José, en el Poder Judicial, este es un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Muchas gracias, Alberto, por esta información. Y las autoridades encontraron una avioneta que trataban de ocultar con maleza dentro de una pista clandestina en Nicoya. Tras el operativo, detuvieron a un sospechoso. Al pasar sobre la pista, los oficiales notaron de inmediato que algo no andaba bien. Al sobrevolar notaron la forma de una aeronave cubierta con zacate y un sarán. Se trata de una aeronave tipo Cessna con una matrícula que, según Aviación Civil, es falsa. Es muy probable que este evento esté asociado a crimen organizado transnacional, considerando algunos aspectos, por ejemplo, la pista clandestina de aterrizaje. El adquirir una pista de aterrizaje implica recursos financieros significativos, además de logística tanto nacional como internacional. Estas pistas clandestinas suelen utilizarse mucho en zonas rurales, apartadas de la zona urbana o de la vigilancia policial, y pues el contexto geográfico de Guanacaste es muy beneficioso para que se den este tipo de escenarios. Al realizar una aproximación, observaron cómo dentro de la propiedad un vehículo todoterreno salía a gran velocidad, por lo que de inmediato coordinaron con la fuerza pública para que lo detuvieran. Incluso uno de los helicópteros brindó apoyo desde el aire, dando los puntos de ubicación del vehículo hasta que se logró ser intervenido por la policía. No necesariamente tiene que ser traslado de droga, también puede ser tráfico de armas o el traslado de grandes cantidades de dinero para seguir financiándose entre sí las organizaciones criminales y también para pagar los servicios del transbordo y demás, del pago inclusive de la misma droga y de las estructuras criminales. El detenido es un hombre de apellido Jiménez. Al parecer, el Servicio de Vigilancia Aérea realizaba un patrullaje para la verificación de campos de aterrizaje no autorizados con los helicópteros, cuando hizo el hallazgo de una pista clandestina. El operativo policial se mantiene entre Piedras Blancas y Zapote, en Nicoya. El juzgado penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó 6 meses de prisión preventiva contra un hombre que figura como sospechoso de utilizar 23 tarjetas bancarias ajenas. La medida fue tomada luego de que la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público realizara la solicitud en contra del sujeto de apellidos Ferellini Barrios. Fue el martes de esta semana que las autoridades policiales lograron detenerlo. Según el informe, a este hombre le descubrieron 23 tarjetas bancarias de otras personas. Al parecer fue detenido en un cajero automático ubicado en un supermercado de Coronado, donde realizaba los retiros de dinero.
se genera una alerta, hay personas esperando ingresar a un cajero automático, pero el masculino realizaba transacción tras transacción, ¿verdad? Entonces en ese momento se genera esa alerta, inmediatamente se aborda y es cuando se logra determinar que tiene una cantidad de tarjetas, ¿verdad? Además de dinero en efectivo. Una vez que es trasladado a la delegación policial y se coordina con el asesor legal y organismo de investigación judicial, precisamente la sección de delitos informáticos, pues ya se logra también poder determinar otra cantidad de dinero y más tarjetas, ¿verdad? Al final se suman 24 tarjetas y aproximadamente 5 millones de colones, que efectivamente ya a través de la investigación, pues todas las personas afectadas en su momento tendrán que hacer los trámites que correspondan. La persona es remitida al Ministerio Público en calidad de detenido. Y la Fiscalía insistirá en inhabilitar de su cargo a una funcionaria de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, DIS, investigada por vender información a un grupo narco. En una primera audiencia, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública liberó a la sospechosa de apellido Vargas sin imponerle medida cautelar alguna. Tras la apelación del Ministerio Público, será una nueva audiencia de medidas cautelares donde se reiterará la solicitud original del órgano acusador del Estado. Según la Fiscalía, existe prueba que acredite la participación de la funcionaria en una reunión con cabecillas de una organización criminal en un hotel de San José. Se le está investigando por el delito de procuración de impunidad. Los hechos se remontan allá hace varios meses, en los cuales se logró en una investigación pues vincularla con el posible entrega de información a grupos criminales en apariencia. Ella lo que hacía era pues suministrar esta información a estos grupos criminales presuntivamente y a cambio pues recibía un pago supuestamente. El delito de procuración de impunidad está previsto y sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión en el artículo 62 de la Ley sobre Sustancias Psicotrópicas y Drogas de Uso No Autorizado. Sanciona al funcionario público que de alguna manera facilite que personas investigadas sometidas a un proceso penal o condenadas por un proceso penal se evadan de las consecuencias de la investigación o del procedimiento. Pagar la luz en modalidad de prepago, como se hace, por ejemplo, con un teléfono celular, esa es una opción con la que ya cuentan los clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y que otras empresas ofrecerán también próximamente. Ya está en operación la tarifa residencial prepago en el servicio eléctrico, ¿pero en qué consiste? A partir de este momento ya está rigiendo la forma de prepago en electricidad. ¿Esto qué significa? Que las personas que ya disponen de un medidor inteligente pueden solicitar a las empresas eléctricas que les facilite esta modalidad de pago. Esto les va a permitir a los hogares hacer un control específico de cuál es el consumo y pueden estar colocando la cantidad de dinero según las condiciones económicas que tengan. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz es la primera en anunciar dicha modalidad. Poder trasladarse a la tarifa residencial prepago, nosotros estaríamos haciendo una analítica, verificar si el medidor que tiene instalado el cliente es un medidor inteligente con estas capacidades y también una analítica de la conectividad en nuestros sistemas para permitir la operatividad del sistema y que opere de la forma pues más eficiente. ¿Pero le llama la atención esta modalidad a los usuarios? No me gusta. Prefiero que sea como lo estoy pagando hasta ahora, actualmente. Que diga uno, llegó allá hasta aquí y la luz qué, y uno, ¿y con qué plancha? ¿Con qué tele? ¿Con qué? No. Y me daría un temor de que estoy insegura. No sé si lo que estoy pagando es lo que estoy consumiendo. No, sí, estoy de acuerdo con que lo haga prepago. Con este sistema, los clientes pueden pagar por adelantado el consumo eléctrico que planean utilizar. Otras empresas también utilizarían la modalidad. Scopelesca también tendrá el sistema de modalidad prepago en el servicio eléctrico. Esto le permitirá al asociado consumir hasta el pago precisamente que hace de su factura eléctrica de acuerdo al monto que él requiera. Las recargas se realizan de acuerdo con el presupuesto, las necesidades del hogar y cualquier saldo no utilizado al final del mes se ajusta automáticamente al mes siguiente en kilovatios hora. Y esta mañana se presentó la primera manifestación de taxistas del año, donde le pidieron a los diputados que aprueben cuanto antes el proyecto que legalice el servicio de transporte de plataformas digitales.
Un grupo considerable de taxistas se manifestó esta mañana con el objetivo de que los diputados convoquen en su agenda legislativa el proyecto de ley que regularía el servicio de transporte de plataformas digitales. La petición de los taxistas se centra en dos aspectos: la regulación de las tarifas, las cuales buscan que sean más competitivas, y con ello la renovación de concesiones pendientes. Porque ese proyecto de ley está por ahí, pero ya no se ha discutido. Hay que comenzar a que lo vean, a que lo revisen, y que a ver si logramos nosotros por lo menos estar un poco más seguros de la regulación que estamos pretendiendo que se dé. Si no hay de parte del gobierno y de los diputados una conciencia de hacer algo que sea equitativo para el gremio, es muy difícil renovar. Por eso la mayoría que no han renovado no lo han hecho por esa sencilla razón. Para el ministro de Obras Públicas y Transportes, el tema de responsabilidad es de los diputados. Primero que todo, esto no es una manifestación contra el gobierno, es una manifestación hacia los jefes de fracción para que puedan apresurar el trámite del expediente 23.736, la ley de transporte remunerado no colectivo de personas y plataformas digitales. La administración ha hecho un trabajo importante con los taxistas, buscando un balance y una cancha nivelada, tanto para plataformas y para taxistas. No está al alcance nuestro todo el trabajo que se puede hacer con el resto de fracciones de oposición, ¿verdad? Eso es un trabajo que quedó claro que le corresponde específicamente al gremio. Sin embargo, nosotros seguimos colaborando desde todos los espacios que hemos podido, manteniendo exactamente la misma postura desde el inicio, total apertura y disposición a colaborarles. Nos parece que cualquier texto debe ser progresivo con respecto a lo que ya los tribunales de trabajo han declarado como una relación obrero-patronal. Es decir, que los trabajadores de estas plataformas tienen una relación laboral y son trabajadores y trabajadoras. El proyecto lo presentó el Ejecutivo en mayo del 2023 y no fue convocado como prioridad en ninguna de sus sesiones extraordinarias, periodo en el cual precisamente la Asamblea Legislativa se encuentra actualmente. En menos de 2 horas se agotaron todos los cupos disponibles para la nueva edición del Vacunatón 2.0 que tendrá lugar del 13 al 16 de enero en las provincias de Guanacaste, Punta Arenas, Limón y San José. El proceso, que contará con 5.000 dosis, se realizará en 4 sedes, programadas el lunes 13 y martes 14 de enero en la Universidad de Costa Rica en Guanacaste, la Universidad Técnica Nacional en El Roble de Punta Arenas, el Gimnasio Eddie Bermúdez en Limón, mientras que el miércoles 15 y jueves 16 en el Estadio Nacional en San José. Las jornadas se llevarán a cabo de 8 de la mañana a 4 de la tarde y se recuerda que el acceso a la vacuna depende del cumplimiento de requisitos específicos. Ojo, es importante tener en cuenta que la solicitud no garantiza automáticamente el tener la vacuna. Todas las solicitudes van a estar sujetas a verificación de los requisitos, que obviamente los tiene que cumplir para poder acceder a la misma. Este evento busca inmunizar a viajeros que visitarán zonas de riesgo en los próximos meses, delegaciones deportivas y personas que necesiten el certificado internacional de vacunación. No espere llamada para la confirmación de su cita. Usted se agendará automáticamente. Las autoridades enfatizan que la vacuna solo debe aplicarse una vez en la vida y continúan promoviendo medidas preventivas para quienes visiten áreas endémicas. Y la fuerte presencia del mosquito Aedes aegypti en el país motiva a las autoridades del Ministerio de Salud a evaluar la posibilidad de incluir la vacuna contra la fiebre amarilla en el esquema de vacunación de Costa Rica. La posibilidad de la inclusión de la vacuna contra la fiebre amarilla en el esquema nacional de inmunizaciones es uno de los temas que evaluará el Ministerio de Salud. En la próxima sesión de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que tendrá lugar el 24 de enero, uno de los puntos de agenda será el tema de la vacuna contra fiebre amarilla. Se presentarán datos epidemiológicos, tema de costos de la vacuna, y con base en toda la información se tendrá una discusión técnica. Posteriormente la Comisión tomará un acuerdo sobre este tema.
No necesariamente el acuerdo se toma en la sesión de enero, probablemente se haga un análisis, una discusión técnica en otras sesiones y será cuando se tome el acuerdo si esta vacuna se incluiría o no en el esquema oficial de vacunación del país. La intención se da por la dinámica de transmisión de esta enfermedad a través del mosquito Aedes aegypti y considerando los más de 30.000 casos de dengue con los que cerró el 2024. Las probabilidades de contagio de la fiebre amarilla podrían ser altas. No es una decisión sencilla, pero también dependerá, insisto, de un análisis de riesgo de cómo se está moviendo o cuál es la dinámica de la enfermedad en los países de origen, especialmente en Sudamérica, a donde muchos costarricenses están viajando, y cuál es la probabilidad real de que ingrese una persona con la infección, aparte de que efectivamente tenemos una alta población de Aedes aegypti, y cuál podría ser la relación y el riesgo que implica el manejo del vector en el país. La vacunatón 2.0 contra la fiebre amarilla se realizará del lunes 13 de enero al jueves 16 de enero. El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, indicó que los grupos culturales que tienen presentaciones durante los próximos 4 meses en países donde se solicita la vacuna de la fiebre amarilla podrán agilizar su proceso de vacunación. De salud para ayudar a los integrantes de estas agrupaciones. Los interesados en adquirir la vacuna deben escribir al correo que está apareciendo al pie de su pantalla en este momento, despacho@mcj.go.cr, e indicar también la fecha y el país que van a visitar. Hemos hecho una coordinación con el Ministerio de Salud para que todos los grupos que en los próximos 4 meses tienen un viaje a un país que tienen requisito de la vacuna de fiebre amarilla, escriban a despacho@mcj.go.cr para que podamos ayudarles a hacer las coordinaciones con el Ministerio de Salud. No tienen que ser programas del Ministerio, pueden ser compañías de teatro, danza, folclore que están pensando salir a algunos de esos países. Estamos en esas coordinaciones, por favor escriban para poderles dar el soporte y puedan obtener la vacuna a tiempo. Bueno, y mucha atención si usted está embarazada y está pensando en el curso de preparación para el parto. El Hospital México ofrecerá una capacitación. De hecho, ahí yo colapsé. Carla Alemán es una joven mamá que confiesa haber querido tomar un curso de preparación para el parto antes de dar a luz a su hija, pero en su momento no pudo acceder a uno. Me hubiese sentido un poquito más preparada, no tan asustada. Sí, realmente lo hubiese agradecido. No tuve la oportunidad y bueno, en el momento del parto yo dije, muchacha, no sabía qué hacer. Entonces, la respuesta de la doctora fue, usted no va a salir de aquí porque no sabe pujar. Y se fue. Entonces sí fue muy frustrante. Lo logré, gracias a Dios. Creo que de alguna forma todas las mujeres estamos preparadas, pero sí fue muy frustrante y me hubiese sentido muchísimo más preparada si hubiese sabido cómo hacerlo, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? Este tipo de cursos brindan herramientas esenciales para las embarazadas, preparándolas física y emocionalmente para el momento del parto y el inicio de la lactancia. Lo ideal sería que lleven el curso de preparación para el parto en el hospital donde lo van a llevar. Usualmente estos cursos son dados por enfermeros obstetras o enfermeras obstetras, donde les van a ir dando todas las indicaciones de cómo va a ser el proceso desde el ingreso al momento del parto, qué cosas puede hacer el papá, si puede estar acompañada al momento del nacimiento, los cuidados, también de todos los derechos que ellas tienen como usuarias, entonces ellos pueden tener un plan de parto. Todo esto es información que ellos se les brindan en un curso de preparación para el parto, también todos los cuidados que le van a hacer al bebé, todas las pruebas que vienen posterior a que el bebé nazca. El Hospital México ofrecerá un curso virtual sobre preparación para el parto y lactancia materna, el cual iniciará el 18 de enero. Este será impartido los sábados de 8 de la mañana a 11 de la mañana a través de la plataforma de Microsoft Teams. El programa, con una duración de 8 semanas, incluye temas como embarazo, labor y parto, tamizaje y cuidados del recién nacido. Las inscripciones se pueden realizar mediante WhatsApp al número 8925-1581 de lunes a viernes.
Bueno, mucha atención. Este viernes 10 de enero se implementará una campaña de donación de sangre que busca apoyar a las personas que más lo necesitan. La campaña pretende abastecer las reservas y garantizar el suministro adecuado para los hospitales del país. La actividad será de 9 de la mañana hasta las 12 mediodía en el Paseo de las Flores, contiguo al Banco Nacional en el segundo piso. Los requisitos para donar sangre son los siguientes: ser mayor de 18 años y menor de 65, tener un peso mínimo de 50 kilogramos, no haber ingerido alcohol 24 horas antes de la donación y no haber estado enfermo o enferma en los últimos 7 días. En el caso de las mujeres, no estar embarazadas ni tampoco en periodo de lactancia. Y consumir medicamentos recomendados por familiares o además adquiridos sin receta médica pueden tener graves consecuencias para la salud, como lo son las reacciones adversas, complicaciones de enfermedades y además resistencia a los antibióticos. Este riesgo aumenta cuando los fármacos se obtienen en mercados informales, donde no se garantiza su calidad o autenticidad. No, en la calle no he comprado nada. Sí he comprado para ciertos dolores, así que me dicen, no, compre tal cosa, pero es corriente, no nada así del otro mundo. Pero en farmacia, en la calle nunca he comprado nada. No, nunca lo he hecho. En la calle no. Y que me haya recomendado un pariente o un médico familiar. En el primer decomiso del año, la Policía Municipal de San José incautó 4.000 unidades de medicamentos ilegales en el Parque La Merced. Estos productos vendidos sin control sanitario representan un grave peligro, ya que muchos son falsificados o contienen ingredientes que podrían poner en riesgo la vida. La automedicación nunca es recomendable porque puede acarrear nuevas patologías, nuevas enfermedades. Que un familiar recomiende el medicamento nunca es bien visto ni debemos tomarlo porque cada medicamento tiene sus condiciones, sus reacciones adversas y debemos primero valorar al paciente integralmente para que no haya una repercusión negativa. El comprar medicamentos fuera de los lugares establecidos como son las farmacias, donde van a tener un asesoramiento del profesional de la salud como es el doctor en farmacia, el farmacéutico, no es recomendable comprarlo en otros lugares porque pueden venir adulterados, pueden venir vencidos, pueden venir con alteraciones físico-químicas del producto. Se insta a la población a evitar el consumo de medicamentos sin supervisión médica y adquirirlos únicamente en farmacias autorizadas, donde se garantiza su calidad y seguridad. La comunidad venezolana que vive en nuestro país se manifestó esta tarde en el Parque de la Democracia. Esto un día antes de la toma de posesión en Venezuela. Rolando Rivera nos amplía desde San José. Cerca de 1.500 venezolanos de los 30.000 que residen en el país tomaron la Plaza de la Democracia el día de hoy para manifestarse contra la toma de posesión el día de mañana de Nicolás Maduro por tercer periodo consecutivo en Venezuela. Ellos exigen, por supuesto, que se reconozca a Edmundo González como el presidente electo venezolano y, por supuesto, que también hacen uso del derecho internacional para reclamar, por supuesto, también todos los abusos de parte de Nicolás Maduro en territorio venezolano. Vamos a ver la siguiente nota que preparamos. Isabel González tiene 11 años de vivir en Costa Rica. La situación en Venezuela era ya inmanejable y tuvo que dejar su país. Obviamente por la situación del país, cuando yo me vine no estaba tan fuerte como está en este momento, porque me vine en el 2014, sin embargo yo dije, creo que me voy a ir, porque esto se va a poner feo y efectivamente no me equivoqué. Ella se siente comprometida en la lucha por ver a su patria libre de dictaduras, aunque a veces pierde la esperanza. Obviamente este tema de Venezuela ha sido bien complicado mantenerlo porque a veces provoca decir, ay bueno, que pasa ya lo que tenga que pasar, ya yo no puedo más, pero está esa raíz que no se termina de despegar y porque además también tenemos mucha familia allá, ¿verdad? Cerca de 1.500 venezolanos se reunieron en la Plaza de la Democracia para manifestarse contra el gobierno venezolano encabezado por el mandatario Nicolás Maduro, quien este viernes tomará posesión por tercer periodo consecutivo del gobierno venezolano. Hoy los venezolanos
venezolanos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, en cada rincón del mundo y donde haya un venezolano, estamos elevando nuestra voz y pegando un grito de libertad. Los venezolanos hoy salimos a las calles para que se respete la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas el pasado 28 de julio. Estamos acá básicamente levantando la voz por el respeto a la soberanía del pueblo venezolano, que eligió el pasado 28 de julio a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Los manifestantes recibieron el apoyo de varios políticos de nuestro país, entre ellos el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Se ha vuelto una dictadura que ha sido condenada por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA como terrorismo de Estado. Terrorismo usando el Estado para hacer terrorismo, para asustar a la gente, para meter miedo. Y no lo han logrado. Eso es lo extraordinario. Después de la elección han puesto en la cárcel a más de 2.000 personas. Niños, jóvenes, parientes de políticos, solamente porque son parientes, a la cárcel. Los jefes de la campaña de María Corina asilados en la embajada desde 3 meses antes de la elección, y una embajada de la de Argentina. De manera que es una persecución inhumana, cruel. Lo que está haciendo Nicolás Maduro, el régimen de terror que ha implantado en Venezuela, es absolutamente inaceptable. Y el liderazgo de María Corina Machado, la valentía de esa mujer, a mí francamente me tiene rendido a sus pies. Creo que todos tenemos claro que lo que se está viviendo en Venezuela es una mentira, porque las elecciones fueron un fraude, como se está declarando precisamente en este momento. Edmundo González es el legítimo ganador de las elecciones en Venezuela. Lo que se está dando allá es un fraude que pretende legitimar Nicolás Maduro con toda la institucionalidad que lo apoya. La atención está puesta sobre el territorio venezolano, que lucha por recobrar su libertad y democracia. Otra de las polémicas que se presentó el día de hoy fue que María Corina Machado, hubo reportes de que fue detenida ilegalmente, de que fue retenida y posteriormente se puso en libertad. Eso sí, hay muchos criterios divididos de parte de la oposición, de parte del oficialismo también, que contemplan precisamente esta situación que vivió la figura pública también y política de Venezuela, como lo es María Corina Machado. Vemos la siguiente nota. La oposición venezolana denunció que la dirigente María Corina Machado fue brevemente retenida por la fuerza el jueves al final de una protesta contra la investidura del presidente Nicolás Maduro. Machado, de 57 años, había reaparecido luego de su última presentación en público el 28 de agosto, un mes después de las elecciones que la oposición asegura Maduro le robó a su candidato Edmundo González Urrutia. Venezuela ya decidió. Venezuela es libre. La convocatoria opositora aumentó con el pasar de las horas, pero no tuvo comparación con los masivos actos de campaña. Luego de su reaparición y de salir del lugar de la concentración, Machado fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba y se la llevaron retenida por la fuerza, pero luego fue liberada, según su equipo político que hizo la denuncia en la red social X. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, que participó de las marchas chavistas convocadas para el mismo día por el gobierno, calificó la historia de un invento, una mentira. Ella está loca porque nosotros la capturemos, porque el gobierno la capture, y ese era el plan de ella, decirle al mundo, fui capturada, para ver qué podía levantar, qué generaba. No generó nada, y después, como vio que no generó nada, tuvo que salir con el rabo entre las piernas grabando un video diciendo que estaba bien, que se le había perdido su cartera azul. Un video en el que Machado dice que está segura y a salvo circuló en medios chavistas y cuentas de altos funcionarios en Telegram, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Información Freddy Yáñez. González Urrutia denunció lo ocurrido y otros gobiernos como los de España, Colombia y Estados Unidos exigieron que se respetara el derecho de Machado a hablar libremente. El acto de investidura presidencial de Maduro está previsto para el viernes en el Parlamento, que el chavismo controla. González Urrutia, que reclama la victoria de las elecciones del 28 de julio y se encuentra en una gira internacional para sumar apoyos, ha dicho que quiere volver a Venezuela para asumir el poder. Las autoridades venezolanas, que ofrecen $100.000 por su captura, ya advirtieron que si llega al país será detenido inmediatamente y sus acompañantes internacionales tratados como invasores. Bueno, pero también tenemos que hablar de otros aspectos que se dieron acá acerca de la Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en donde hoy el ex fiscal general de la República, Francisco Dalanés, afirmó que vivimos en un narcoestado. Esto porque el narcotráfico ha tomado algunos sectores del país. Y vamos a detallar la información en la siguiente nota.
El tema de inseguridad que atraviesa el país se expuso nuevamente en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde, según el exfiscal general de la República, Francisco Dalanés, vivimos en una... Algunos dicen que el narcoestado es aquel en el que el gobierno es parte del narcotráfico. Hay otros donde dicen que hay narcoestado en que el gobierno no es parte del narcotráfico, pero no puede controlarlo. Y hay otro que nos dice que el narcotráfico es el que decide sobre los ciudadanos. Y ya hay sectores de este país donde el narcotráfico está decidiendo sobre los ciudadanos. Para entrar a una calle, para tener un negocio abierto, para realizar determinada actividad, cobran un peaje. Y eso es un narcoestado. Las declaraciones del ex jerarca fueron respaldadas por el ex ministro de Seguridad, Gustavo Mata, quien asegura que el boom en el país es vender droga. El ministro hace alusión a eso, de que los delitos contra la propiedad han bajado. Sí tiene razón, han bajado. Pero es porque han mutado los delincuentes que antes estaban tachando, hurtando, robando, y ahora se dedican a hacer otras actividades criminales. Como ustedes bien lo saben, ahorita el boom es vender droga. Por eso exactamente es que ha bajado. La diputada oficialista Pilar Cisneros fue enfática al señalar que el gobierno se esfuerza por dotar de recursos económicos a las fuerzas policiales del país. El 38% del presupuesto aprobado es deuda. Hay que ir a buscar la plata y nos estamos endeudando como país porque la plata no nos alcanza. Así que claro, educación tiene sus necesidades, seguridad tiene sus necesidades, infraestructura también, salud ni para qué. ¿Ya? Y como todavía no han inventado los billetes que se estiran, pues este gobierno está haciendo el mayor esfuerzo, pero todavía no hemos podido cumplirle a todos porque la plata no alcanza, así de fácil. Resultan reprochables y repudiables las palabras externadas por el exministro de Seguridad del PAC, Gustavo Mata, externadas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el jueves 9 de enero del presente año, en que se refiere en términos despectivos a la embajadora de los Estados Unidos, país que ha sido y es el principal socio y colaborador de Costa Rica en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los ex jerarcas dicen que es necesario reforzar los controles para evitar el ingreso de droga a territorio nacional. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando, por este amplio reporte. Vamos a seguir con otras informaciones. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, conversó con el líder opositor venezolano Edmundo González, a quien reiteró su reconocimiento como legítimo ganador de las elecciones y además le pidió, en sus palabras, no aflojar en su lucha por alcanzar la presidencia de ese país. Durante una videollamada de 8 minutos, al mandatario tico lo acompañó el canciller Arnoldo André. Chávez aseguró a González que la situación de Venezuela es una gran injusticia, dijo textualmente, porque siendo uno de los países más ricos del mundo, en realidad la miseria en la que el régimen tiene sometida a la población es verdaderamente lamentable. González agradeció el apoyo y declaró que el gobierno de Nicolás Maduro está en una etapa de desesperación en su empeño de mantenerse aferrado al poder y no dar a conocer públicamente las actas electorales. Respeto por su valentía, por su resiliencia. Y como decimos aquí en Costa Rica, y es uno de los principios de este gobierno, el 11º mandamiento es no aflojarás. Y yo sé que usted, don Edmundo, y el pueblo de Venezuela no aflojará hasta que se haga justicia. Que la situación de Venezuela es una gran injusticia. Siendo uno de los países más ricos del mundo, en realidad, la miseria que el régimen tiene sometida a la población es verdaderamente lamentable. El gobierno, a nuestro juicio, está en una etapa de desesperación, que todo lo que hace son reacciones a ese estado de ánimo. Las convocatorias que se han hecho a la calle, a las manifestaciones públicas, han provocado esa reacción por parte de las autoridades.
Y se suman al desempleo en el país 7.000 personas más, según los resultados de la más reciente encuesta nacional de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el trimestre de septiembre a noviembre del año 2024. Aunque las cifras reflejan un aumento en el desempleo, el INEC señala que la variación no es estadísticamente significativa, sugiriendo una relativa estabilidad en el mercado laboral. No se presenta una variación estadísticamente significativa. Si esto se observa a nivel de sexo, los hombres tienen una tasa de desempleo de 6,7%, mientras que las mujeres esta es de 8,1%. Pero para ambas poblaciones no se identifica un cambio estadísticamente significativo. Según los datos publicados, mientras que en la encuesta del trimestre de agosto a octubre la tasa de desempleo se situó en 7%, para el trimestre de septiembre, octubre y noviembre la tasa de desocupación representó el 7.3%, percibiendo un aumento del 0.3%. En cifras totales, la encuesta anterior destaca a 166.000 personas desempleadas, mientras que en la más reciente 173.000 personas para un total de 7.000 personas sin empleo. Es un número importante de personas, o sea, 7.000 personas que no encuentran empleo y están en búsqueda pues, activa, son personas que dejan de tener acceso a los servicios públicos, a la educación, a la salud, o tienen que sacrificar el acceso a estos servicios para poder tener acceso a la alimentación o acceso a la vivienda. Entonces, hay un grupo importante de personas las cuales, si lo vemos de un trimestre a otro, están viendo un deterioro, para ponerlo en esos términos, de su calidad de vida al no conseguir un ingreso que les permita pues, llevar un sustento adecuado a sus hogares. Este aumento en el número absoluto de personas afectadas pone en evidencia los retos que enfrenta el país en materia de empleo. Previamente, en el trimestre julio-septiembre, la tasa fue del 6.6%, con 159.000 personas desempleadas, lo que muestra un incremento considerable en los últimos meses. Vamos a hablar ahora de la inflación, porque diciembre mostró un incremento de precios significativo en casi la mitad de los productos de la canasta básica. Se espera que estos precios se sostengan durante los primeros meses de este año. Por cada 100.000 colones que usted invirtió en diciembre por productos de la canasta básica, pagó 1.000 colones más de lo que le costaban en noviembre. El más reciente índice de precios al consumidor mostró un aumento solo en el mes de diciembre de 0.94%, una cifra más alta que la de los meses anteriores del 2024, donde este valor se había mantenido prácticamente igual. Según expertos, esto se debe a la alta demanda de algunos productos durante las fechas de fin de año. Diciembre igualmente es un mes donde hay aguinaldo, hay plata, ¿verdad?, en la calle, como se dice popularmente, y entonces eso, más todos los factores, digamos, que se pudieron haber ido acumulando a lo largo del año, pudieron causar este incremento mucho más grande a nivel mensual en el índice, sobre todo apoyado, ¿verdad?, por esta parte de alimentos y bebidas, o bueno, esta categoría, que es una categoría muy, muy grande dentro del índice de precios al consumidor. Los costarricenses sienten en su bolsillo estos cambios en los precios. Bueno, aquí en Costa Rica no hay estabilidad de precios, ¿verdad? Casi siempre en diciembre, como decimos nosotros, por los tamales, sube la papa, sube el tomate, sube todo. Después sigue la época esa que baja un poco, pero ellos están subiendo y bajando, pero estabilidad de precios no hay en Costa Rica. Los años varían, todos los años. Eso es de historia. En Costa Rica, con Oscar Arias, con cualquiera. Estas variaciones en los precios se espera sean sostenidas durante varios meses de este 2025. ¿Verdad? Pero es tanto estacional como en este caso porque son productos agrícolas. Pero si hablamos, no sé, de la gasolina, por ejemplo, y yo sé que la gasolina en diciembre está más barata con respecto a noviembre, con respecto a diciembre del 2023, yo lo que esperaría es que en enero la gasolina siga estando más barata de lo que me costó en noviembre o de lo que me costó en diciembre del 2023. Eso es lo máximo que se puede decir. Son 289 productos los que componen la canasta básica en nuestro país, de los cuales el 44% subieron de precio y el 38% mostraron una disminución.
Bueno, y justamente queremos analizar el comportamiento del costo de vida, también del desempleo en el país, cuál ha sido el comportamiento y también la expectativa que tenemos para este nuevo año. Para eso invitamos al señor Marco Otoya, quien es el director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional, para que nos ayude a interpretar estas cifras. Don Marco, muy buenas noches. Don Marco, buenas noches. Bienvenido a nuestra mesa de análisis. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto y un saludo a todas y todos quienes nos siguen en esta edición. Quisiéramos empezar hablando sobre el tema de la inflación. Aunque veníamos con una tendencia deflacionaria, solo en diciembre el costo de la vida se incrementó más que todo el periodo comprendido entre enero y noviembre del año pasado, del 2024. ¿A qué se debe esto? Y queríamos saber si eso fue solo un incremento circunstancial propio de la época de fin y principio de año, o si más bien esto podría ser el inicio de una tendencia al alza. Claro, usualmente diciembre es un mes en el cual pues, en la economía en términos generales existe más dinero por el pago, principalmente por el pago de aguinaldos, pero también a eso se suma una demanda particular hacia ciertos bienes o productos que son de temporada. Entonces esto genera una presión o un aumento hacia los precios, por ejemplo, productos agrícolas ligados con comidas tradicionales como los tamales. Podemos observar que en diciembre productos como la papa, como el tomate, la cebolla, el chile dulce subieron de precio de una forma importante, y eso hace que en diciembre, comparado con otros meses del año, observemos que el índice de precios al consumidor aumentó en una mayor proporción. A esto también se le agrega el aumento de otros bienes o otros servicios, como por ejemplo los paquetes turísticos, que también tienen una presión durante el mes de septiembre, porque las personas buscan viajar más, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, y el tema de los tiquetes aéreos. Entonces estos componentes en términos generales hacen que el índice de precios al consumidor en diciembre mostrara un aumento tal vez un poco mayor a meses anteriores. Sin embargo, cuando uno analiza la inflación a lo largo del año, es decir, la inflación acumulada, llega a ser alrededor del 0.84%, es decir, todavía está lejos o está por debajo de un 1%, es decir, hemos mantenido un nivel de inflación todavía cercano al 0%, y esto también ha sido, digamos, ayudado o de alguna manera ha contribuido a la estabilidad en el precio de los combustibles en el mercado internacional, lo que ha hecho que, por ejemplo, en el caso de las gasolinas se mantengan precios relativamente estables o a la baja, que en el caso de diciembre también estos bienes y servicios, en el caso de los combustibles, pues mostraron una tendencia a la baja, además de otros que contribuyen a esta reducción, como por ejemplo el caso de los automóviles, el caso de telecomunicaciones y otros productos tal vez de menor importancia en la canasta básica, pero que también contribuyen a mantener aún una inflación relativamente baja. Don Marco, ¿y cuál es la expectativa para este año 2025? Estamos viendo tal vez unos signos que pueden preocupar un poco, por ejemplo, la situación climática, hay afectación en el café, también en San Carlos en este momento preocupa el tema de la ganadería. ¿Esto puede tener un impacto en tema inflacionario para este 2025? Claro que pueden haber muchísimos factores que tienden a afectar los precios de los bienes y servicios que nosotros consumimos. En el CIMPE, una de las proyecciones que hicimos a final del año pasado nos indica que el nivel de inflación va a estar cercano al 1%. Esto quiere decir que no vamos a ver, por lo menos en las condiciones que tenemos actuales, aumentos importantes en el nivel general de precios. Eso no quiere decir que no vamos a ver aumentos en el costo de la vida, es decir, en bienes y servicios que son consumidos por todos los costarricenses, como la papa, como el chayote, como el arroz, los frijoles. Pero vamos a tener bienes como por ejemplo las gasolinas, que por lo menos en el mercado internacional no se observa un aumento en los precios del petróleo y sus derivados importantes como para tener un impacto significativo en la inflación a lo largo del año. Otro aspecto que contribuye a mantener una inflación relativamente baja en términos generales es el hecho de que a lo largo del año observamos que no va a haber un aumento importante en el tipo de cambio. Eso quiere decir que los bienes importados van a seguir teniendo más o menos una relativa estabilidad, es decir, no vamos a observar aumentos importantes en los precios de los bienes importados, y esto también contribuye de alguna manera a mantener
esa inflación relativamente cercana al 1%. Obviamente hay que esperar qué pasa con otros fenómenos o qué puede pasar en el contexto internacional con conflictos pues, bélicos y demás que podría eventualmente alterar el precio de los bienes y servicios que nosotros consumimos. Otro factor importante en este momento está haciendo que el precio de la electricidad más bien ha mostrado pues, una reducción para los próximos meses y esto también contribuye a mantener una relativa estabilidad en el nivel de precios. Ahora, don Marco, el Banco Central ha aplazado el cumplimiento de sus metas inflacionarias hasta el tercer trimestre de este 2025. Lo ha venido posponiendo, si no me equivoco. ¿Qué significa eso y qué significa también que la inflación esté fuera del rango meta del banco? Claro, en términos del Banco Central, uno de sus objetivos es la estabilidad de precios en un rango. El rango que se ha propuesto el Banco Central a lo largo de estos últimos años anda en términos del 3%, una banda que oscila entre el 2 y el 4%. El problema es que estar fuera de ese rango de inflación por muchos años debilita de alguna manera la credibilidad de los objetivos del Banco Central. En ese sentido, el instrumento que tiene el Banco Central para direccionar los precios está relacionado con la política monetaria y como hemos observado en los últimos meses y en las últimas reuniones de política monetaria, no hay un interés, digámoslo de esta forma, por bajar la tasa de política monetaria a pesar de tener niveles de inflación relativamente bajos. Entonces, esta es una razón por la cual tampoco observamos que los niveles de inflación vayan a acercarse a ese rango meta del Banco Central y probablemente muy a final de año, es lo que nosotros estimamos, pues tienda a acercarse a ese rango. Incluso en este momento pues lo vemos difícil que para final de año alcance el rango meta de inflación. Don Marco, ¿y cómo se compara el comportamiento inflacionario de Costa Rica con el de otros países de la región? En términos de otros países, realmente somos uno de los pocos países que ha mantenido tasas de inflación, incluso en algún momento, pues, negativas. Es algo, digamos, extraño comparado con otros países de la región. De igual forma, como no es sano mantener tasas de inflación altas, no es sano tener por mucho tiempo tasas de inflación negativas porque también puede tener efectos adversos en términos económicos, en los sectores productivos y demás. Entonces, comparativamente con otras regiones, tenemos tasas de inflación muy por debajo de lo que otros países pues están teniendo en este momento. Don Marco, queríamos aprovechar su presencia en nuestra mesa de análisis de esta noche para hablar también sobre los recientes resultados de la encuesta trimestral de empleo divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y que corresponden al periodo de septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Tenemos unas pantallas que hacen referencia a algunos de los datos más importantes. Por ejemplo, hablamos de una población desempleada de 173,000 personas, una población ocupada de 2.22 millones de personas, una tasa de desempleo de 7.3%, como lo vemos en pantalla. Pero quisiéramos más que hablar de porcentajes, hablar de personas, porque realmente el desempleo afecta, por ejemplo, el INEC señalaba que en el último trimestre anterior, frente al último trimestre anterior de estas mediciones, solo se había dado un incremento de 0.3%. Esos son 7,000 personas que quedaron sin empleo. Sin embargo, la anterior también estaba en 6.6, entonces veníamos de 6.6 a 7 y de 7 a 7.3. ¿Qué puede ser lo que está ocurriendo? ¿Está gradualmente incrementándose la tasa de desempleo en nuestro país? Bueno, si vemos la tasa de desempleo, más allá de comparar únicamente los últimos 2 trimestres, como lo hace pues en este caso el INEC, y en lo cual pues indica que no existe tal vez esa diferencia desde el punto de vista estadístico que sea significativa, sí comenzamos a notar que existe un incremento en la tasa de desempleo cuando nos vamos un poquito más atrás, precisamente como usted me menciona, y en el trimestre de junio, agosto, septiembre, que tuvimos una tasa de desempleo del 6.6%, ahora estamos aumentando a una tasa de desempleo del 7.3%, que si no me equivoco, con respecto a ese trimestre tras anterior, ya estaríamos sumando alrededor, no 7,000, sino alrededor de 20,000 personas desempleadas. Entonces esto tiene
un impacto pues, importante a nivel de los hogares, es una pérdida importante en términos de ingreso que también incide en la disponibilidad de bienes y servicios de las familias costarricenses. Otro dato que también preocupa, más allá de la tasa de desempleo, tiene que ver con la tasa de ocupación, porque notamos que la tasa de ocupación se ha mantenido relativamente estable, es decir, que no ha aumentado. Eso quiere decir que las personas que pueden trabajar no se están, o que tienen el potencial de trabajar, no se están ocupando plenamente, y esto resulta un poco también contradictorio con la reducción que veníamos observando en la tasa de desempleo. Entonces, uno de los factores también importantes es que esta tasa de desempleo no necesariamente se está reduciendo porque más personas están encontrando empleo, sino porque también hay un grupo importante de personas que dejaron del todo, por alguna razón, de buscar empleo. Entonces, tenemos un impacto importante en términos de la reducción del empleo, porque la tasa de desempleo aumenta, pero también tenemos un impacto importante porque hay un grupo de la población costarricense que dejó de buscar empleo y en este momento no sabemos cómo está haciendo para llevar un ingreso a sus hogares. Don Marco, entre las investigaciones que ustedes realizan, ¿se ha podido identificar cuál es esa población más afectada por el desempleo? Siempre ha habido una gran preocupación por poblaciones vulnerables, mujeres también, personas jóvenes a los que les cuesta más conseguir trabajo. ¿Se mantiene esa población siempre con la afectación en el desempleo? Así es, hay poblaciones más vulnerables como las mujeres, incluso los datos que presenta hoy el INEC así lo reflejan. También las zonas que están fuera del área metropolitana, estamos hablando de los extremos, las regiones, la zona norte, la zona sur del país, las zonas costeras, tienen todavía muchísimo más dificultad para encontrar empleo, y también aquellas personas que no tienen necesariamente un nivel de escolaridad completo al menos, o un nivel universitario. Entonces, precisamente aquellos grupos vulnerables son los que están teniendo más dificultad para encontrar empleo, e incluso que están asociados con sectores que no estamos viendo una recuperación importante. Por ejemplo, el caso del sector primario, que es el sector agricultura, ganadería y pesca. Más bien hemos observado que la tasa de desempleo en ese sector no necesariamente se reduce, y tampoco hay un aumento importante en la tasa de ocupación, más bien vemos una disminución. Entonces, efectivamente, en sectores en donde se coloca usualmente grupos más vulnerables, no estamos viendo una reactivación importante de la economía. Justamente la segunda pantalla plantea datos o los principales indicadores relacionados con este último estudio del INEC. Se plantea el porcentaje de subempleo del 3.4%, que nos gustaría que nos ayude a interpretar qué significa esta cifra, y el porcentaje de empleo informal, que se sigue colocando en un 39%. Aunque el INEC manifiesta que no hay cambios significativos al respecto, el gobierno lo decía a través, por ejemplo, de una entrevista que tuvimos hace algunos días con el viceministro de Trabajo, manifiesta que el empleo informal ha venido disminuyendo. ¿Cómo interpretamos estos datos que tenemos en pantalla y que también hacen referencia a los sectores que principalmente están siendo contratados? Claro, precisamente el año pasado realizamos un análisis del mercado de trabajo, haciendo una comparación entre cómo está evolucionando el mercado de trabajo en términos de la formalidad y de la informalidad, tratando de medirlo a través de las personas que cuentan con la seguridad social. Si bien es cierto, la parte del empleo formal ha venido mostrando una recuperación importante y un crecimiento, particularmente después de la pandemia, el problema es que notamos que también el empleo informal sigue creciendo, digámoslo así, de una manera importante. No necesariamente quiere decir que sea pues malo. Digamos que en ese sentido pues estamos encontrando que hay personas que están teniendo pues posibilidades de empleo, pero el problema o el pero acá es que son personas que no están teniendo necesariamente acceso a los beneficios de la seguridad social. Entonces, en términos pues de bienestar, de acceso a la salud, de acceso a una pensión, estos elementos este grupo de personas está siendo alejado de las posibilidades de contar con estos beneficios. Lo otro, viendo estos indicadores, es que efectivamente pues notamos que hay algunos sectores, principalmente manufactura, comercio, enseñanza, que han mostrado niveles de recuperación importantes en términos de ocupación, pero seguimos viendo otros sectores
que no muestran necesariamente esta dinámica, como el que ya mencionaba, el caso de la agricultura, el caso de la ganadería y pesca, pero también, por ejemplo, cuando analizamos los hogares como empleadores, que son una fuente importante de empleo, tampoco han recuperado, digamos, los niveles de ocupación que tenían incluso antes de la pandemia. Y un dato importante es que incluso en términos de ocupación, para no hablar solo de desempleo, en términos de ocupación, no hemos recuperado niveles de ocupación que teníamos anterior a la pandemia. Entonces, ¿qué observamos? Que si bien es cierto, la economía pues ha mostrado señales de recuperación en algunos sectores, como estos que mencionábamos, manufactura, por ejemplo, y otros, no necesariamente lo ha hecho en una dinámica que permita que todos los sectores capturen el potencial de fuerza laboral con el que el país cuenta. Don Marco, para finalizar, quisiéramos también tener su punto de vista con respecto al comportamiento del tipo de cambio que cerró y el año y lo inició muy cercano a los 500 colones. ¿Cuál es la expectativa que podamos tener para este año? En términos de tipo de cambio, mientras el Banco Central mantenga pues una política monetaria como lo ha hecho hasta este momento, pues muy prudente en el sentido de tratar de seguir la dinámica de lo que la Reserva Federal de los Estados Unidos hace. Esto implica pues no mostrarse más agresivo en bajar la tasa de política monetaria, pues no vamos a observar grandes variaciones en el tipo de cambio. Es muy probable que siga rondando alrededor de los 510 colones, los 520 en un rango de esta naturaleza, pero no se esperan variaciones importantes a lo largo del año en esta materia, precisamente porque no vemos un cambio en la forma en la cual se vaya a dirigir la política monetaria en los próximos meses. Bien, don Marco, muchísimas gracias por su participación esta noche en nuestra mesa de análisis de Extra Noticias. Don Marco es director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y buenas noches. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, las lluvias no dan tregua en la zona norte, donde continúan las inundaciones y el rescate de personas. Al volver tendremos toda la información desde San Carlos. Gracias por informarse en Extra Noticias. Las lluvias no dan tregua en la zona norte, donde continúan las inundaciones y también el rescate de personas. Cristian Fallas nos informa desde el lugar. Cristian. Las lluvias no dieron tregua acá en la zona norte de nuestro país durante todo este día, fueron mermando cerca de la tarde-noche. Sin embargo, también hubo nuevos rescates por parte de bomberos y también de la Cruz Roja en sectores como Sarapiquí, por ejemplo, pero también en el sector de Florencia siguió la afectación de varias comunidades con inundaciones de viviendas, de comercios y también afectación en los cultivos, que eso también es una de las mayores preocupaciones en este momento, porque de acuerdo al Instituto Meteorológico Nacional, durante esta noche se han presentar más lluvias en algunas de estas comunidades. El cantón de Guatuso también con problemas. Hay problemas, por ejemplo, en Boca Tapada, en San Carlos, y también en el sector de Boca San Carlos, al sector de Cutris también hay inundaciones importantes. Acá lo importante es evaluar por parte del Comité Local de Emergencia lo que se viene para los vecinos, caminos, puentes y demás, por las lluvias que todavía se mantendrían durante esta noche. Vamos a escuchar a dos vecinos del sector de Florencia, donde ellos aseguran que estas inundaciones no las sufrían aproximadamente desde hace unos 20 años. Hace años que no pasa algo así. La afectación fue bastante. ¿Cuánto ha llovido? O sea, fue mucho en esos días. De todos los meses, ¿sabes? De llover, pero ahora que sucedió esto toda la noche, de antenoche y hoy amanece igual. Pero sí, llovió duro toda la noche y ayer temprano. Nunca había habido una llena tan grande como esta en los años que tenemos aquí, menos en esta época, en este tiempo. Y el Peñasblanca siempre se nos ha salido varias veces al año y de no acabar aquí. Lo único sería hacer un muro en el Peñasblanca, nada más la única manera de salvar.
El alcalde de San Carlos visitó precisamente las zonas más afectadas allá en el sector de Florencia para saber de primera mano cuál era la necesidad de los vecinos. Se tuvo que abrir un albergue temporal de acuerdo a la Comisión Nacional de Emergencias. Acá en estas otras comunidades sancarleñas lo que hay es una expectativa de lo que puede ocurrir. Muchos se lograron ubicar en casas de familiares, amigos, y eso es importante, pero también es importante saber exactamente la afectación, por ejemplo, en el sector ganadero, en el sector productivo, por ejemplo, de hortalizas o tubérculos, que es importante porque efectivamente el agua en exceso, pues obviamente les va a hacer daño a todo ese tipo de productos que se sacan acá de la zona norte de nuestro país. Escuchamos al alcalde de San Carlos sobre este balance que hace el Comité Local de Emergencias. Hemos tenido muchas afectaciones, tenemos reportados a este momento 35, principalmente inundaciones por desbordamiento de ríos, pero también tenemos problemas con algunas rutas cantonales que están bloqueadas en este momento y que ya tenemos la maquinaria atendiendo esta emergencia. En varias comunidades hemos tenido que atender personas, ahorita estamos con atención aquí permanente, tenemos diarios para entregarle a algunas familias. La mayoría han sido ubicadas en casas de familiares y demás, por lo cual no ha sido todavía necesario tener una gran cantidad de personas en albergues, pero estamos atentos a que esto pueda ocurrir y tenemos todo preparado en albergues aquí en comunidades cercanas por si fuera necesario. Por ahora la información que les tenemos acá desde la zona norte de nuestro país, a la expectativa de lo que pueda ocurrir para el día de mañana. Ojalá que haya un respiro para estos vecinos, los más afectados, que puedan regresar a sus casas quienes están en los albergues temporales, pero viene luego la evaluación, precisamente la afectación en lo que sería la parte productiva de San Carlos, como lo es exactamente la agricultura y también la ganadería. Es el informe que les tenemos desde este sector de nuestro país. Cristian Fallas Vidal, Extra Noticias. Muchas gracias, Cristian. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase, por supuesto, en las próximas horas y mañana. Y también diciembre del 2024 rompió récords como el más lluvioso en 24 años en el país. Así es, según el último informe del Instituto Meteorológico Nacional, el 2024 fue un año de clima extremo. Aquí la situación fue bastante compleja, la verdad, porque en otras ocasiones ha pasado lo mismo, pero tal vez en menor escala, y esta fue demasiado rápido. No en totalidad, todavía me quedaron unas cositas que no la alcanzó el agua, pero ya, mejor dicho todo, se me fue todo lo que tenía aquí, se me fue muebles, refrigeradoras, todo. Yo lo único que salvo es que yo duermo arriba, eso sí, no, pero lo que es aquí abajo no me quedó ni muebles, refrigeradoras, ahí las encuentra uno tiradas. Estos son algunos de los récords de lluvia que se registraron durante diciembre. Por ejemplo, en Limón Pocosí se encontraron 840 milímetros. Alajuela Opala se registraron 584 y en Alajuela, en Los Chiles, 602. Los récords de precipitación acumulada también se dieron en sectores como San Ramón, San Carlos, Cartago, Sarapiquí, Horquetas y Guanacaste. El inicio de este año parece que continuará en la misma línea. 2025 inicia con condiciones bastante lluviosas en la región del Caribe. En particular, la semana que va del 13 a el 20 de enero estaremos teniendo condiciones lluviosas en la región del Caribe Norte, sin embargo un poco menos intensas que las que se están previendo para la semana del 6 al 13 de enero. Esperamos luego un repunte de las precipitaciones en la región del Caribe e incluso en el Pacífico Norte a partir de la semana del 20 de enero hasta el 27 de enero. Con un total de 147 récords de temperatura máxima registrados entre enero y noviembre, el 2024 se posiciona como un año excepcionalmente cálido y lluvioso que rompió los récords de los últimos 24 años. La tasa de homicidios en Limón se compara con la de los países más violentos de todo el continente americano. La cifra de 37.8 homicidios por cada 100.000 habitantes supera con creces a países como México, Colombia y Ecuador. Si la provincia caribeña fuera un país, se podría considerar como el tercer lugar más peligroso de América, solo superada por Venezuela y Honduras, de acuerdo con datos del Banco Mundial e Instant Crime. Incluso las autoridades ahora van mejor armados a esa provincia, producto de los constantes enfrentamientos.
El combate contra la criminalidad cada vez reviste mayor violencia y cada vez más los delincuentes enfrentan a las fuerzas policiales en nuestro país. Esta falta de respeto a la autoridad policial representada por la fuerza pública ha conducido incluso a disparar contra efectivos de nuestra policía y recientemente incluso uno de nuestros vehículos de seguridad fue afectado con más de 16 tiros provenientes de una AK-47. La tasa de homicidios en esta zona se compara con los países más violentos del continente. En el 2024, Limón cerró con 37,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Una de las agrupaciones más violentas, conocida como la H, fue desarticulada este año. Sin embargo, los homicidios no cesaron. Esta banda está integrada por ahorita identificadas 7 personas, de las cuales el día de hoy vamos a detener a 3. Una de ellas ya descuenta prisión por una condena relacionada con un tema de tentativa de homicidio y robo agravado. Y desde el centro penal ha venido manejando parte de este negocio fraudulento. Limón es comparable con países como México, Colombia y Ecuador. Debido a eso, las autoridades buscan aligerar esa preocupante situación. Actualmente se realiza el operativo Caribe Seguro 2.0, que inyectó a la zona con más de 200 oficiales más. Sin embargo, las muertes continúan como una enfermedad a la cual no se le ha encontrado la cura. Jason, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted por informarse con nosotros. Mañana a partir de las 5 de la mañana, desde Buena Mañana por Extra Radio y Extra TV. Que pasen muy buenas noches y descansen. Buenas noches.